Hola amigos, a pocos días de Clash of Champions, donde todos los títulos estarán en juego. Bienvenidos a esta edición de WWE en español. Nosotros somos Marcelo Rodríguez. Don Carlos Cabrera. Vamos a hablar de lo que pasó recientemente en Raw, Marcelito. Tremendo combate entre equipos a nivel femenino. Por un lado, las mejores amigas, la campeona femenina de SmackDown Live, Bayley, acompañada de Sasha Banks. Por el otro, la campeona de Raw, Becky Lynch, acompañada de una persona con la cual no se llevaba muy bien, aparentemente, Charlotte Flair. Pero ¿qué pasa? Que funciona mejor la última pareja y es la reina quien consigue la victoria por cuenta de 3 sobre la campeona a quien va a retar en Clash of Champions. Bueno por ella, pero bueno, también vimos en Raw de repente una cosa maravillosa porque se hace finalmente justicia. Baron Corbin en triple amenaza, que nunca debió ser triple amenaza, termina venciendo contundentemente a 2 oponentes, Samoa Joe y Ricochet, para avanzar a la final del Rey del Ring en Clash of Champions. Extraordinario, oportunista, el más astuto, Baron Corbin, dejó que los dos se noquearan y él aprovechó. El mundo de los vivos. Bueno, la semana pasada vimos una famosa firma de contrato por el Campeonato Universal que nunca se produce porque aparece AJ Styles para decir, 1, Michael Cole, tu trabajo es paupérrimo. 2, el monstruo no merece ninguna oportunidad por ningún título. ¿Qué hizo? Mirar el Campeonato Universal y llegó y hasta rompió la firma de contrato que no se produce. Típico de AJ Styles y sus amigos, secuaces del OC, amigos, que creen que son los que mandan en el lugar. Bueno, la empresa tomó cartas en el asunto y para evitar que eso se repitiera trajo a un alguacil especial que iba a hacer las veces de moderador en la firma oficial del contrato para la lucha por el Campeonato Universal en Clash of Champions. Nadie menos que alguien legendario, el hombre conocido como la serpiente cascabel, Stone Cold Steve Austin. ¡Infierno, sí! Alguien me dijo que hacía más de 20 años que Stone Cold se había estado en el Madison Square Garden. Buen momentos y más por venir. Aquí estoy, mi trasero, en ese momento para firmar el contrato por la lucha por el Campeonato Universal. Braun Strowman, Seth Rollins. Tenemos asuntos de los cuales encargarnos, caballeros. Damas y caballeros, eso es. Oh, boys, look who we have in the ring. Mira lo que tenemos en el ring, qué momento. Steve Austin gonna stop on my Steve Austin va a entrar al ring, sí, pasando las suyas, sí, demonios, Does anybody really care about that ¿A alguien le anymore, importa though? eso ya? ¿Todavía? So Stone Cold, Stone Cold, just shut up for a second. cállense por un segundo, déjenme hablar. This has nothing to do with you, Steve Esto Austin. no tiene nada que ver So stay contigo, out of Steve our Austin, así que business. salte del You asunto. old fart. Tú, bejucón. I don't know where Ahora que you're no sé coming de dónde from, vienes, but I damn pero sure sí know estoy bien seguro where hacia you're dónde going. vas. Rollins y Strowman. Oye, se desataron. ¡Oh, viene! ¡Lo sacó Styles! ¡Ey! ¡No se ha dado cuenta! ¡Dos dedos! ¡Paralizadora! Nuevamente regresa la paralizadora el Madison Square Garden. Sí, una serpiente siempre es una serpiente. La celebración comienza para Stone Cold. Y es el punto final porque Stone Cold así lo dice. Ciudad de México, prepárate para la intensidad, el drama y la acción de alto vuelo que solo WWE Live puede proveer. Este noviembre tienes que estar ahí para unirte al universo WWE y presenciar una noche increíble de entretenimiento. Por solo una noche, todas tus superestrellas favoritas de Raw y SmackDown Live electrizarán la Arena Ciudad de México. No se pierdan WWE Live en Ciudad de México.
Amigos mayulleros, esta semana SmackDown se vistió de fiesta porque para comenzar la edición del Madison Square Garden, el propio Undertaker estuvo presente para hablarnos de su historia dentro de ese famosísimo coliseo. Imagínense ustedes, el fenómeno nuevamente en el coliseo cubierto más grande del mundo por segundo día consecutivo, las superestrellas de WWE en la capital del mundo. ¿Y qué pasa? Sami Zayn, no sé qué tiene en la cabeza, sale a interrumpir y darle una lección, según él, al Undertaker. Prácticamente le está diciendo, ya tú estás demasiado obsoleto, retírate. Y cuando el Undertaker se retira, está demasiado contento Sami Zayn, celebrando, creo que un poquito de más. Se da vuelta el hombre muerto y le regala tremenda garra de ultratumba que lo hizo atravesar el mismo infierno a Sami Zayn. Espero que Sami llegue a Clash of Champions para estar al lado de Nakamura cuando defienda su título. Espero. Sí, a ver qué queda de él. Espero. A ver, ¿qué más pasó allí? Bueno, compadre, Vamos a grandes repetir la cosas. historia. Definitivamente. Vimos cómo Kofi Kingston de una forma histórica de la nada aparece para regalarnos algo que había repetido hace 10 años. Una tremenda, increíble paliza para Randy Orton para hacer que atravesara una mesa con su cuerpo. Bueno, nadie se puede olvidar de eso y eso le da una posición envidiable ahora en ruta hacia Clash of Champions, ser campeón de WWE sobre su rival. Por otra parte, Eric Rowan, el enorme rojo, vino a tratar de explicar por qué había atacado tan salvajemente al perro mayor la semana anterior, pero Roman Reigns no quería saber nada de eso. Entra al ring, se arma tremenda trifulca, los golpes se comienzan a trasladar a diferentes partes del coliseo, terminan allá arriba en la plataforma. ¿Y qué pasa? El que queda tendido a la postre es Roman Reigns porque el enorme rojo lo golpea con una cámara montada en un brazo metálico horrible. Pues. Pero no todo fue malo, porque siempre sale el sol. Sabíamos nosotros, los mayulleros, que estábamos muy deprimidos porque Elias tenía el tobillo lastimado y no podía estar en la final del Rey del Ring. Pero ¿qué pasó? Shane McMahon encuentra al mejor reemplazo. Así que en la final quizás podríamos ver al mejor en el mundo convertirse en, además, Rey del Ring, porque esa noche se enfrentaba a Chad Gable. Qué O sea, inteligente. él y Chad Gable. O sea, él y Chad Gable. el mejor en el mundo es el mejor reemplazo. Qué cómodo. Y él prácticamente está poniendo las cosas a su favor porque soborna a Kevin Owens diciéndole, te voy a quitar esa penalidad de $100,000 con tal de que tú sirvas de árbitro en esta ¿Dónde está lucha. el soborno y lo está ayudando? Le está quitando un peso de encima, 100,000 petacas, compadre. Vamos a ver. Pero que lo viene con el crucifijo. A ver si lo lleva de espalda. Sí, lo domina, lo tiene. Ahí está el árbitro. Sí, cerciorándose. Uno. No, sí, amigos, está cumpliendo muy bien con su labor. Kevin Owens. Patada a la cabeza. Bueno, yo creo que exageró un tanto. Hablando honestamente, yo creo que exageró un tanto Kevin Owens. Cerciorándose de que los hombros de Shane estuviesen ahí. ¡Oh! Totalmente planos contra la lona, la cuenta en 2 3/4. Bueno, ya veo que tiene problemas con el conteo, con toda la misma manera. No lo voy a negar, no lo voy a negar. No, yo me creo creo. que ahora sí parece que está favoreciendo a Shane McMahon, Kevin Owens. Ah, entonces cuando contó a favor de Chad, lo estaba desfavoreciendo. No, simplemente cuenta así, un poco acelerado. Parece que tomó mucho café. Ganchos y derechas. Ganchos al cuerpo, derechas a la cabeza. ¡Oh! Tremendo antebrazo a la mandíbula de Shane. Otro. Volviendo al combate, Shaq el rodillazo en la zona medio del mejor en el mundo. Brutal impacto otra vez allá arriba en la barbilla. Falla con el brazo y lo que siguen con patada. ¡Oh! Tremendo taconazo. Y esa patada tú viste dónde fue, ¿verdad? Y ¡wow! ¡Qué súper desnucadora voladora! Oye, este muchacho es bueno. No lo he dudado ni un segundo. Yo no sé, pero el mejor del mundo está tendido. Viene saltando desde la esquina. Super el salto, mortal invertido. Super plancha. Hermosa maniobra. ¡Vamos, Kevin Owens! 1, 2 y espero que se recuperase Shane McMahon. Bueno, es muy fácil criticar a KO porque todos estos mequetrefes lambucios humanoides, ninguno tiene una multa de $100,000 sobre sus hombros. Está haciendo lo correcto por su familia. ¿Qué le importa a él, Chad Gable? Ni 3 pepinos, ni 3/4. Castigo utilizando la cuerda superior al brazo izquierdo de Cable. Brutal antebrazo en la espalda. Vuelve al combate Shane McMahon. Quebra ahora en todo lo alto. ¡Oh! Ya está, se va. La cobertura 1, 2 y
casi que llega a 3 en la cuenta. Tiene que protegerse rápidamente Gable. Oye, se paró como resorte ese Chad Gable. La cuenta estuvo súper rápida. Es obvio que está tratando ahora Kevin Owens de quedar bien con Shane McMahon. Va a ser además sin descalificaciones. Obviamente para evitar la multa de $100,000. Pero parece que ahora sí no le va a permitir a Shane McMahon venir a atacar con una silla a Gable. Mira, está de golpes de pecho en este momento. KO. Una sola vez, lo vaya a usar. Un solo silletazo. Ah, no, mira, yo soy el mejor en el mundo, se me olvidaba. Oh, le falla la patada, le levantan la pierna. Brutal castigo, candado, cruzado al tobillo. A punto de sucumbir Shane McMahon. Oye, eso lo aprendió de Kurt Angle. Otro olímpico. Desesperado y le retuercen aún más el tobillo. Está que grita del dolor Shane McMahon y la caída le pertenece a Gable. Se rinde McMahon. Oye, aquí está el ganador. Chad Gable, 2 caídas seguidas. Avanza. Va a la final del torneo Rey del Ring. Chad Gable, amigos. Este muchacho tiene un gran futuro. Definitivamente tiene un talento extraordinario. Y en este momento, con esta oportunidad, puede cambiar su carrera para siempre. Y va a enfrentar a Baron Corbin. A ver cuál de ellos se queda con la corona como Rey del Ring 2019. Bueno, vencer a Baron Corbin no es un paseo por el Y parque. ese es un obstáculo final, pero enorme para Gable a fin de conquistar la corona. Y ahí está Kevin Owens diciéndole a Shane McMahon que literalmente hizo todo lo posible para ayudarlo, pero ya la última ya no podía más. ¿Cómo que ayudarlo? ¿En qué momento lo ayudó? ¿En qué momento? Yo no vi eso. ¿Cómo iba a evitar si el mismo Shane McMahon se rindió? ¿Cómo podía evitar eso? Kevin Owens, ¡oh! Por la espalda. Tremendo lazo a la nuca. Eso se llama tener ideas. Si el árbitro hubiese sido el Ayes, hubiese encontrado una forma Pisotones, otro codazo biónico sobre Kevin Owens. para que no se rindiera Shane. Frustradísimo, atacando de forma salvaje ahora Shane McMahon. Al hombre que él buscó como árbitro para que lo ayudase en esta lucha a Kevin Ahora la Owens. multa va a ser de $200,000 y además va a quedar bien desguañicado. A ver, ¿o no? ¡Está despedido! Esto sí que es bien inesperado. ¿Cómo? No puedo creerlo. ¡Lo despidió, Cabrera! ¡Lo despidió! ¿Me escuchaste? ¡Despedido! ¡Qué horror! Acaban de despedir a Kevin Owens. ¡Despedido! Cabalga, amigos, la gira de superestrellas por nuestros países latinoamericanos continúa. Así que apunten esto, apunten para que no se queden por fuera. Así es. Apunten para que no se queden por fuera, como dijo Marcelito, porque el resto del mundo está haciendo historia. San Juan de Puerto Rico. Para allá van las superestrellas de WWE y al Coliseo de Puerto Rico, conocido cariñosamente como el Choliseo, el sábado 26 de octubre. Y luego la gira visita a Ciudad de México y Arena Ciudad de México el día sábado 30 de noviembre. ¡Ajúa! La acción de las superestrellas de WWE en tu casa. No te lo pierdas. Gracias, Carlucho, por esa información, pero si quiere más información, como siempre, www.com. Amigos, y hablemos ahora de Clash of Champions, la noche del año cuando todos los títulos están siendo disputados. La acción se origina en Charlotte, Carolina del Norte. La fecha especial, 15, desde las 7 p.m. hora del este, 4 p.m. hora del Pacífico. Y vamos a comenzar con una lucha singular porque es una en la cual no hay descalificación. Imagínense si casi que se desbaratan hace pocos días lo que va a pasar en Clash of Champions entre Roman Reigns y el rojo enorme Eddie Rowan. Y Sasha Banks podría volver a ser campeona femenina de Raw ahora con nuevo cabello y nueva actitud cuando se enfrente a Becky Lynch, quien lo defiende. Amigos, y Charlotte Flair, la reina, va muy optimista en ruta hacia volver a hacer historia
convirtiéndose en 10ª campeona, si es que logra superar a Bayley, quien está de capa caída luego de haber caído ante la reina hace pocos días. ¿Qué va a pasar en esa lucha por el título femenino de SmackDown Live? Y obviamente estará completamente el coliseo repleto de veneno porque Randy Orton pretende ser por 14ª vez campeón mundial, quitándole el campeonato de WWE a Kofi Kingston. Y no nos olvidemos de la defensa titular que tienen a su cargo Seth Rollins y Braun Strowman en contra de Dolph Ziggler y Robert Roode por los campeonatos en pareja de Monday Night Raw. Bueno, haremos historia porque esos mismos hombres que defenderán esos títulos se enfrentarán luego ellos, si queda algo de ellos, por el campeonato universal. Seth Rollins contra el monstruo entre Hecho singular. Me intriga mucho qué va a pasar en esa noche cuando Si son llegan. amigos en una lucha y luego enemigos en la otra. Para mí que antes del evento ya esto se desguañenga. Sencillamente va a ser histórico. Los invitamos a que nos acompañen este domingo en Clash of Champions. Familia, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Oye, si vamos a echarlo a la Ciudad Reina, podría despedirme con un...